Buenas tardes, profesor Carneiro. Por aquí le habla el estudiante Coelera Juan Alberto, de la sección AB. Voy a hablarle un poco sobre lo que es la metalografía. La metalografía se define como la ciencia que estudia las características microestructurales o constitutivas de un metal o aleación relacionándolas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Mucha de la información que puede suministrar un examen metalográfico. Para ello es necesario tener muestras que sean representativas y que no presenten alteraciones debido a la extracción o preparación metalográfica. En resumidas palabras, la metalografía es, por así decirlo, un estudio de la parte interna de partes metálicas, puede ser acero, este, acero al carbono, los diferentes metales. Cuando nos vamos un poco a la historia de la metalografía, se remonta al año 1700, como a la década de 1700, como la descripción de los metales y sus propiedades, y no fue hasta 1863 cuando se realizó el primer examen de una muestra bien preparada bajo un microscopio por el geólogo y metalógrafo inglés Henry Clifton Sorby. Este ciudadano nació el 10 de mayo de 1826 y falleció el 9 de marzo de 1908. Fue un geólogo, como ya lo dije, y microscopista inglés, nacido en Woodburn, cerca de Sheffield, Warwickshire. Eso es en Inglaterra. Los pasos a seguir para una preparación metalográfica son los siguientes. Primero está el corte metalográfico. No es más que un corte con una máquina especializada con un disco de abrasión que corta o secciona el metal o el material, aplicándose el refrigerante para que el metal no sobrecaliente y no dañe su, su parte molecular o microestructural. De segundo paso tenemos el incluido metalográfico. La inclusión metalográfica no es más que agarrar el material y cubrirlo con una resina. Se hacen dos pasos, en frío y en caliente. En resina fría se coloca la resina en polvo y un catalizador líquido, los cuales se mezclan y se vierten dentro de un molde con la pieza ya adentro y espera que se enfríe para luego ser revisada. El otro tipo de incluido metalográfico es en caliente. Se utiliza con resina, como ya se dice o se especifica, ya caliente. Pero este tipo de resina para el incluido metalográfico no se pasa con todos los materiales porque hay materiales que son frágiles o sensibles al calor. Luego tenemos como tercer paso el pulido metalográfico. Se usa un equipo de suelda metalográfica, se prepara la superficie del material en primera fase, denominada desbaste grueso. Se desbasta la superficie del material con varios tipos de lija hasta llegar a un gama de lija más delgado o de desbaste delgado. Luego se requiere de una superficie plana libre de rayaduras, la cual se obtiene mediante una rueda giratoria húmeda cubierta con un paño especial cargado con partículas abrasivas cuidadosamente seleccionadas en su tamaño. Es una especie de pulitura para pulir lo que es la pieza y quede totalmente pulida. Tiene varias etapas. La etapa del pulimiento es ejecutada en general con paños macizos colocados sobre platos giratorios circulares, como está diciendo, una especie de pulidora. Se va colocando de diferentes tipos de lija, desde la más gruesa hasta la más pequeña. El pulido se realiza sujetando la muestra a tratar con la mano o bien mediante un cabezal automático para pulir varias muestras a la vez. Este ejerce una presión preconfigurada hacia el disco o paño de desbaste o pulido durante un tiempo concreto. Después tenemos lo que es un ataque químico. El ataque químico es una serie de solventes que quitan todo tipo por así decirlo, de impureza del material para que quede imaginando crudo.
ya pulido y elimina todo lo que es las impurezas para proceder a lo que es el microscopio. Se utiliza un microscopio, que es el quinto paso, de lupas estereoscópicas que favorecen a la profundidad del foco y permiten, por tanto, visión tridimensional del área observada, con aumentos que pueden variar desde 5x a 64x. El principal instrumento para la realización de un examen metalográfico lo constituye el microscopio metalográfico, con el cual es posible examinar una muestra con aumentos que varían desde 50x hasta 200x. El microscopio metalográfico, debido a la opacidad de los metales y aleaciones, opera con una luz reflejada por metal, por lo que para poder observar la muestra es necesario preparar una probeta y pulir a espejo la superficie. Existe una norma internacional, la ASTM es 301, que en inglés dice Standard Practice of Preparation for Metallography Specimens, que trata sobre las correctas técnicas de preparación de muestras metalográficas. El equipo que se utiliza para este tipo de exámenes es un microscopio metalográfico o microscopio de campo oscuro. Me tomé la tarea en esta presentación detallarme un poco, hablar un poco sobre lo que es ese microscopio y cómo opera. Es un microscopio que utiliza un haz enfocado de luz muy intensa en forma de un cono hueco concentrado sobre la muestra. El objeto iluminado dispersa la luz y hace así visible contra el fondo oscuro que tiene detrás, como las partículas de polvo iluminadas por el rayo de sol que cuela en una habitación cerrada. Por ello, las proporciones transparentes del espécimen quedan oscuras, mientras que la superficie y partículas se ven brillantes, por la luz que reciben y dispersan en todas las direcciones, incluida la del eje óptico que conecta el espécimen con la pupila del observador. Aquí tenemos más o menos lo que es un microscopio metalográfico. Se ve un poquito pixelada la imagen, pero ahí especifico más o menos cómo es el microscopio y las partes. Seguimos con lo que estaba diciendo anteriormente. Esta forma de iluminación se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin pigmentar, invisibles con iluminación normal y sin fijar la muestra, es decir, sin maltratar. También es bastante utilizado en la observación de muestras metalográficas para la observación de detalles de superficies de alta refractancia. El objetivo recibe la luz dispersa o refractada por las estructuras del espécimen. Para lograrlo, el microscopio o campo oscuro está equipado con un condensador especial que ilumina la muestra con luz fuerte indirecta. En consecuencia, el campo visual se observa detrás de la muestra como un fondo oscuro sobre el cual aparecen pequeñas partículas brillantes de la muestra que reflejan la parte de la luz hacia el objetivo. La utilidad de la metalografía es posible obtener datos acerca de las características mecánicas, químicas y físicas de los metales. Para esto se toman muestras de material a explorar y se las somete a un examen metalográfico. A través de la metalografía, en definitiva, se indaga en la microestructura de los metales y de las aleaciones metálicas. Sus aportes permiten conocer cómo es la composición atómica y química y la distribución espacial de las fases y los constituyentes. Para concluir, un ensayo de metalografía se realiza con el fin de obtener toda la información que es posible encontrar en la estructura de los diferentes materiales. El ensayo se realiza con la ayuda de un microscopio donde se observa la estructura de ciertas muestras que nos permiten concluir qué tipo de aleación se tiene, contenido de carbono, la aproximación y tamaño del grano. Una vez se logra esto, la muestra se podrá relacionar con las propiedades físicas y mecánicas que se desean. Las operaciones a seguir para preparar la muestra son corte, montaje, desbaste y pulido, como lo especificaba anteriormente. Al final se observa lo obtenido en el microscopio metalográfico. Las técnicas de preparación metalográfica se describen normal, que es la tradicional, y la electroquímica. Muchísimas gracias por su atención, profesor, y disculpe por extenderme tanto. Feliz tarde.